EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. ¿Qué pasaría si llegas a un semáforo, vas a dar vuelta a la izquierda, hay mucho tráfico, pero encuentras un letrero de vuelta prohibida? ¿Te la darías o no? Soy la doctora Pilar Calva Mercado, médico mexicano. Tuve la gracia de estudiar con el doctor Lejeune. Con él hice una especialidad en genética humana, que es estudiar todo lo de los cromosomas, todo lo relativo al material de herencia. Él fue quien descubrió la causa del síndrome de Down. Por esa razón empecé a ver pacientes que tenían problemas genéticos y aunque no es etimológico, es la única especialidad médica que tiene la palabra ética y tiene genética, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Entonces me empezaron a preguntar cosas que ya son de toma de decisiones y por eso después tuve que hacer una maestría en bioética. Actualmente me dedico a dar consultoría en temas médicos con decisiones éticas y a dar clases en estos temas que vamos a platicar el día de hoy. Decíamos que, ¿qué haríamos si encontramos una vuelta prohibida? Pues llegamos al semáforo, vamos tarde y no sabemos qué hacer. Vemos que todo mundo se está dando la vuelta donde hay una señal de una vuelta a la izquierda tachada, quiere decir no te des vuelta prohibida. Y tiene una razón de ser. Vamos a suponer que yo voy en una de las grandes avenidas de mi ciudad, que es Avenida Insurgentes, donde pasa por los carriles centrales un camión que va a alta velocidad, se llama el Metrobús, transporta mucha gente. Y entonces llego y voy tarde. Entonces, pues le digo a mi colega, oye, voy tarde. ¿Qué hago? ¿Me doy la vuelta prohibida a la izquierda o no? Y entonces él me dice, no, doctora, bueno, lo que tiene que hacer es darse la vuelta totalmente a la cuadra, pararse en el semáforo y cruzar. Me asomo, veo que hay mucha gente dándose la vuelta, como debe de ser, me falla el aire acondicionado y digo, verdaderamente, si quiero darme la vuelta a la izquierda de manera correcta, me voy a tardar mucho, voy a llegar tarde. Y entonces yo pregunto a mi copiloto y le digo, oye, ¿hay policía? Y me dice, no, doctora, no hay ni policía ni patrulla. Désela, yo le pago el soborno del policía. ¿Y qué hago yo? Me coloco en vuelta a la izquierda. Hay un momento en donde yo llego a pensar, ese letrero de vuelta a la izquierda ya está medio obsoleto. ¿Para qué lo tienen ahí? Todo mundo lo hace. Y me siento cierta tranquilidad de hacer algo que yo sé que no es correcto. Finalmente me doy la vuelta y no pasa nada. Pero así es la vida. Yo no sé si a ti te ha tocado tomar una decisión difícil en la vida. Entonces, ¿cómo se toman hoy las decisiones? En su mayoría, vivimos tan rápido que primero vivimos y después pensamos. O sea, primero me doy la vuelta a la izquierda, ya hice una cosa que viví, y después pienso y digo, bueno, pues yo creo que ese letrero no siempre significa vuelta prohibida. Hay un gran santo, San Juan Pablo II, que él siempre dijo que el peor pecado que atenta hoy a la humanidad, piensen cuál es. A lo mejor algunos pensaron en el aborto, otros pensaron en el homicidio, ¿no? No, ninguno de ellos. Él dijo, el peor pecado que hoy tiene la humanidad es no saber qué es pecado. Entonces, todo ese tema es una ideología, es un conjunto de ideas que nos ha vendido el mundo, de que las decisiones hay que tomarlas con el corazón y no tanto con la razón. Uno puede tomar decisiones porque las piensa primero y las hace después, o uno puede, por sentimiento, algunas veces decidir algo está bien o algo está mal, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy del relativismo ético. Todo lo que acaba con un ismo es una ideología. Por ejemplo, tenemos hoy la ideología del facilismo. La vida es fácil. Por ejemplo, ves un anuncio que te dice baja de peso fácil, sin ejercicio, sin dieta, sin medicinas, ¿verdad? La realidad
es que no se puede bajar de peso de manera fácil. Hay que echarle ganas, hay que pues, seguir una dieta, hay que hacer ejercicio, aunque no me guste hacer ejercicio, probablemente si se requiere tomar algún medicamento, ¿sí? Entonces, uno no puede hacer la vida fácil. Las cosas que valen la pena requieren un esfuerzo. Entonces, eso es una ideología que ha vendido una idea que es falsa. Así es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es una ideología que ha dicho, nada está bien ni mal en sí mismo. Vamos a ponernos de acuerdo lo que está bien y lo que está mal. Todo es relativo. Esto significa que esté bien o que está mal es subjetivo. No hay algo que en sí está bien o en sí está mal. Eso es la ética que veremos en el segundo momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar que robar está bien. En mexicano decimos, el que no tranza no avanza. Es decir, el que no roba no avanza y como que se quiere ver bien robar. Y puedo yo estar de acuerdo con eso. Y entonces yo voy por la vida y voy robando aquí y otro poquito aquí y otro poquito allá. Pero cuando yo llevo a lo mejor mi coche al taller y me dicen que hay que cambiarle las balatas, me cobran mucho dinero y después salgo y rechinan los frenos y voy a otro taller y me dicen, no, ni se las cambiaron o le pusieron unas más viejas de las que tenía, ahí yo sí ya no estoy conforme que alguien me haya robado a mí. Entonces eso quiere decir el relativismo es subjetivo. Parecería mal llamado que cada quien tiene su ética, ¿no? Entonces es típica plática de cafecito en donde podemos decir, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas del aborto? Entonces alguien me puede decir, pues yo opino que está bien. Y tú, pues yo opino que está mal. Y tú, pues yo opino que en ciertos casos yo estoy de acuerdo, pero no en todos. Y al final, como queriendo quedar bien con todo mundo, eso es muy de relativismo, acabamos diciendo, al final de cuentas, cada quien tiene su ética. No, cada quien tiene su opinión para resolver algo. Ya vamos a ver que la ética es una ciencia. Cada quien tiene su relativismo ético. Alguien incluso podría decir, yo no estoy de acuerdo con el aborto, más sí es mi hija la embarazada, más sí la violaron, más sí el niñito viene con un problema. Ahí ya empiezo a considerar como que el aborto está bien. Todo se vuelve relativo. No hay nada que esté bien ni que esté mal. El hombre posmoderno, como médico les puedo decir, tiene una enfermedad que quiere decir el relativismo. Y el relativismo tiene dos tipos de síntomas. Un síntoma es el que llevábamos viendo, ¿sí? Que es ver lo malo como bueno. Está mal darnos la vuelta prohibida a la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias, puede tener consecuencias graves ese acto. La realidad me puede caer encima. ¿Por qué en una avenida donde vienen a gran velocidad no me dejan dar vuelta a la izquierda? Porque si yo estoy parada para darme vuelta a la izquierda, puede venir a gran velocidad ese autobús y ¿qué va a pasar? Un accidente de tráfico terrible donde pongo en peligro la vida y la integridad no solamente de mi persona, sino a lo mejor de las 100 gentes que van en el autobús. Y podría yo ser cómplice y haber provocado un accidente grave donde hubiera varios homicidios, porque son actos humanos que ya también veremos. Entonces, la realidad acaba cayendo encima cuando no hacemos las cosas de manera correcta. Pero hay otro síntoma. También el relativismo, aunque es menos frecuente ese síntoma, el relativismo también puede manifestarse viendo algo que es bueno, buscándole que está mal. Por ejemplo, me invitan a los 50 años de casados de los vecinos. Y alguien dice, bueno, ¿tú crees que alguien puede ser fiel 50 años? A mí se me hace que por ahí cuando sale tiene a alguien más. ¿No? No, pues es de mérito, es de celebrar 50 años de fidelidad y compromiso de un matrimonio, pero no podemos pensar que exista. Entonces, dos manifestaciones del relativismo ético. Ver como bueno lo que está mal o cuando algo es bueno, a fuerza quererle ver que algo está mal. Entonces, el relativismo ético es una ideología, es subjetiva, parecería que cada quien tiene su opinión, es circunstancial. ¿Qué quiere decir? Por circunstancias, yo puedo pensar que un acto que en sí está mal, bajo ciertas circunstancias se convierte en bueno. ¿Qué circunstancias hubo? En el semáforo prohibido, de la vuelta prohibida. Primera circunstancia, venía tarde. Quizás si hubiera tenido suficiente tiempo, me doy toda la vuelta a la cuadra. Hay mucho tráfico para darnos vuelta. Segunda circunstancia. Tercera circunstancia.
Mi copiloto me dice que no hay un policía que me va a levantar una infracción porque acabo de hacer algo que no es legal, que no está bien. Y cuarta circunstancia, si se apareciera un policía, daría un soborno para que no tenga yo problema en pasar. Así ha pasado con las leyes de la vida. Cuando vamos revisando la tristeza de lo que va pasando en nuestros países latinoamericanos, el aborto siempre ha sido considerado bajo el Código Penal federal y la mayoría de los estatales en nuestros países latinos como un delito, como algo que está mal. ¿Y qué van logrando hacer? Van logrando que bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, la primera circunstancia, la más común, la que estruja el corazón y entonces se mueve el sentimiento y no la razón, es decir, hubo la circunstancia de que una mujer fue violada. Y de esa violación, aunque es raro, pero en este caso sí sucedió un aborto, perdón, sucedió un embarazo. Entonces tenemos una mujer embarazada, la circunstancia bajo la cual se embarazó es una circunstancia de violencia, no es el esposo, fue violenta la relación, entonces decimos, bueno, si la circunstancia de concepción es violenta, en ese caso, este delito al que se le aplicaría una pena ya no se le considera delito. Entonces lo empezamos a justificar por una circunstancia de cómo fue concebido. Después se pasó también la circunstancia de peligro de muerte de la madre. Entonces decimos, si una mamá tiene un embarazo y pone en peligro su vida ese embarazo, en esa circunstancia, eso que sigue siendo delito ya no es delito. Ya se vuelve algo que es legal, bueno, legal, pero al menos no es castigado, despenalización. Y así seguimos avanzando, después abrimos más esa puerta, ya no era solo peligro de vida de la madre, sino se pasó salud de la madre, lo cual pues, es muy amplio, ¿no? Salud se define como hasta bienestar económico. Entonces, una mamá quiere no tener suficiente dinero, con eso se justifica que el delito ya no sea delito. Después se fue al tema de las enfermedades del bebé. Entonces, ese se llama aborto eugenésico. Entonces dijeron, si la circunstancia de salud del bebé no es buena, en ese caso se puede hacer y no se va a aplicar la pena. Entonces, todo empieza a hacerse por subjetividad, por circunstancialidad. Les voy a poner aquí un ejemplo. Cuando hablamos de malformación, no sé si lo saben ustedes, pero tener hoyitos o tener barbita partida, que mucha gente dice, pues se ve súper bonito, es propiamente una malformación, porque la cara se forma en dos partes y se va como pegando aquí al centro. Entonces, los hoyitos y la barbita partida son malformaciones. Entonces alguien podría decir, no, vamos a eliminar al niño porque viene malformado. Y otro diría, no, pero para mí eso no es una malformación suficiente para quitarle la vida. Entonces también en ese sentido es muy subjetivo el relativismo ético. Y ahora, lo más actual que está sucediendo en nuestros países es que dada la edad de embarazo, la edad del bebé, se pone un corte arbitrario por votación, porque el relativismo es arbitrario, es como de común acuerdo. Y entonces decimos, dada la edad gestacional, aquellos bebés que todavía no han cumplido 12 semanas de gestación, se pueden eliminar porque se pone la circunstancia de todos los bebés de menos de 12 semanas, que por cierto, un bebé de 12 semanas está perfectamente hechecito. Ya tiene sus ojitos, sus manitas, su cuerpecito totalmente claro, sus aparatos, sus sistemas. Por cierto, si abriéramos sus puñitos que los tiene bien cerrados, podríamos ver sus huellas digitales, podríamos hacer su primer carnet de identidad. Ese bebecito, que ya está perfectamente formadito, porque todavía no llega a las 12 semanas, se le puede eliminar. Entonces, la circunstancia que se toma para no castigar ese delito es la edad. Si tiene 12 semanas y un segundo, ya no se puede hacer. Entonces, otra característica del relativismo ético es que es muy subjetiva, ¿no? Depende de quién vota, depende de quién decide, ¿sí? Y entonces el relativismo no lleva a verdades objetivas, lleva a verdades que se llaman consensadas. Quiero poner aquí un ejemplo. La verdad es
La verdad no se puede consensar. Si yo soltara un objeto ahorita, ¿qué pasaría con esto? Con un Kleenex, con un pedacito de papel, caería hacia abajo. O sea, la verdad objetiva es que dada la gravedad, si nosotros soltamos un objeto siempre se va a ir para abajo. Y alguien podría decir, ¿y quién es usted para decir eso? No, pues es la ciencia y es la demostración y la verdad es la adecuación a la realidad, lo que sucede en realidad. ¿Qué pasaría si unos jóvenes me dijeran, a ver, no, doctor, eso no es cierto, yo le demuestro con esta piedra que si me la suelto, no cae para abajo, se va a quedar suspendida y no se va a caer para abajo? ¿Qué pasa si se suelta la piedra? La realidad le acaba cayendo encima. Le va a doler la cabeza, le va a salir un chisguetito de sangre. Si es una piedra suficientemente grande, probablemente incluso caiga desmayado. Entonces, cuando uno va en contra de la realidad cae encima. Entonces, así es la vida, ¿no? La verdad es lo más intolerante que hay. Esa es otra palabra que se ha manejado muchísimo en el relativismo ético y en otras ideologías. Por ejemplo, la ideología del feminismo. El feminismo habla cabenismo, por lo tanto ustedes ya distinguen, es una ideología, es un conjunto de ideas que se promueven por muchos lados y entonces pues acaban poniéndole carita de verdad, pero no es la verdad, ¿no? Entonces, hoy se usa mucho como palabra talismán la palabra tolerancia. A nadie nos gustaría que nos dijeran usted es intolerante ni fundamentalista. Y fíjense que esas dos palabras, el no evitar estas palabras de tolerancia y fundamentalismo, lo que está haciendo es promover un relativismo ético, ¿sí? Fíjense, si yo dijera, ¿a dónde está Estados Unidos con respecto a México? Está al sur, ¿no? Si alguien tuviera el error de decir no está al norte y hacemos un consenso y decimos, bueno, ni tú ni yo nos vamos a mitad y lo colocamos casi en el centro, pues ya no sería México, sería Estados Unidos. Entonces, no podemos consensar la verdad. La verdad es. Yo no puedo consensar y decir, si yo suelto una pluma para que no me esté agachando, pues voy a, ni aquí ni acá, lo dejamos a la mitad, se queda aquí suspendida. ¿Eso es cierto? No es cierto, ¿sí? Entonces, una característica del relativismo ético es que no habla de verdades objetivas, de verdades reales. Generalmente te piden consensar la verdad, ¿no? Decir, ni tú ni yo, vamos a la mitad, ¿no? Las verdades no se pueden consensar, las verdades son. La verdad es lo más intolerante que hay, ¿no? Si yo tengo tantos grados de temperatura, pues eso es lo que tengo. Yo no puedo consensar y decir, pues ni tú ni yo vamos a bajártela por consenso, ¿sí? Entonces, cuidado con consensar la verdad. ¿Qué podemos hacer con la verdad? Podemos dialogar toda una vida en búsqueda de la verdad, en el entendimiento de la verdad, pero no podemos negociar la verdad. Entonces, lo que es intolerante es la verdad, no la persona que defiende la verdad. Eso es otro tip que hay que tener para distinguir el relativismo ético. Yo me acuerdo que cuando empezaba a ir a los foros nacionales o a los foros de Naciones Unidas para defender temas de la verdad, de la vida, de la familia, del matrimonio, pues solían decirme, oiga, usted es una intolerante fundamentalista. Yo la verdad es que me sentía muy atacada, muy poco respetada, hasta que logré entender que el ataque no es hacia la persona y no debe ser nunca hacia la persona. En filosofía se llama un ataque ad hominem, hacia la persona, sino es hacia el argumento, ¿no? Si yo demuestro y reitero que es un error pensar que si yo suelto una piedra no se va a caer para abajo, sino se va a ir para arriba o se va a quedar detenida en el aire, ¿sí? Yo me estoy fijando en fundamentos. Hay una ley en física, por cierto, las leyes son conocimientos inmutables, algo que ya no va a cambiar, que está súper demostrado. Entonces, ¿en qué me baso yo para decir que si suelto una piedra se cae para abajo? Lo fundamento en una ley de física que se llama la ley de la gravedad. ¿Por eso me dicen que soy fundamentalista? No. Quiere decir una palabra mal dicha, porque quiere decir que yo puedo fundamentar lo que estoy diciendo. En cambio, aquella persona
que quiere fundamentar que se quedaría suspendida en el aire, pues no tiene ningún fundamento para hacerlo. Y también no es que yo sea intolerante, es que la verdad en sí es intolerante. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo cambiar lo que es la verdad, ¿sí? Entonces, la tolerancia es toda opinión, es igualmente válida. Y esto se maneja mucho en los foros de consulta, que es hoy la manera en que se cambian las leyes. Las leyes a nivel internacional se negocian por consenso en un organismo que se llama Naciones Unidas y de ahí se aterriza en políticas públicas. Si, por ejemplo, es una política de temas de salud, pues el organismo encargado de bajar esto a una política es la Organización Mundial de la Salud. Es lo misma estrategia que se sigue en nuestras cámaras de diputados, de senadores, incluso en las Supremas Cortes, porque al final de cuentas se decide por número de votos, por consenso. Y la verdad no se puede consensar. La verdad es. Y entonces, por ejemplo, pues alguien dice, a ver, ¿de qué color es esta mesa? ¿No? O ¿de qué color es la taza? No las letras de la taza, sino la taza. A ver, acá el compañero quiere pasar. Pásale, compañero. El compañero pasa y dice, la taza y la mesa son negras. Y todo el mundo aplaude. A ver, ¿tú también quieres pasar? Pásale, pásale. A ver, dime de qué color es. Y la otra persona dice, la mesa y la taza son rojas. Y todo el mundo aplaude por igual. Tú, compañero, también quieres pasar. Pues la mesa y la taza son amarillas y también aplauden. Ustedes están viendo que la verdad es objetiva. La mesa y la taza solo son negras. No son ni amarillas ni rojas. Pero a todos se les aplaude por igual. Porque esa es la tolerancia. La tolerancia es toda opinión es igualmente válida, aunque no sea cierta, y a la persona se le puede faltar al respeto. A lo mejor alguien, el que pasó y dijo es amarilla, cuando está bajando del micrófono le dicen, estás bien ciego, ¿qué no ves que es negra? Pero bueno, le aplaudieron cuando dijo que era amarilla. Ese es típico de la tolerancia. Sobre todo, se agrede mucho, se le falta respeto a aquella persona que emite una opinión que no va conforme a la que quieren posicionar, aunque sea una opinión totalmente falsa, ¿sí? Entonces, la tolerancia es todo enunciado es igualmente válido, aunque probablemente lo que se dice no es correcto. Entonces, recapitulo, el relativismo ético es una manera en que hoy tomamos decisiones, a veces podríamos decir no tan importantes, otras veces no vemos o medimos la consecuencia de nuestros actos. Podríamos pensar que, ¿qué más da si me doy la vuelta prohibida? La mayoría de los casos probablemente no pase nada, pero el día que venga el autobús, pues voy a causar un accidente gravísimo. Entonces, el relativismo ético es tomar decisiones por el corazón, no por la razón. Y aquí les voy a poner un ejemplo que todos hemos vivido. Todos hemos preguntado a gente con experiencia de vida, como puede ser el abuelito, y le preguntamos, abuelito, es que no sé qué hacer en este caso, si rompo con la novia o no, ¿no? Y entonces el abuelito escucha pacientemente todo el caso, cierra sus ojitos, pensamos que el abuelito ya se durmió y el abuelito después da un argumento y dice, a mí me parece que lo que tienes que hacer es esto, por esto, esto y esto y esto. ¿Qué hizo él? Razonó el problema que tú le planteaste mediante una forma que veremos en los siguientes capítulos, que es la ciencia de la ética, y te da una respuesta objetiva de qué es lo bueno para hacer, lo correcto para hacer. Esa es la ética. Pero hoy, ¿qué pasa? El mundo está tan rápido que nosotros le planteamos el caso a alguna persona, ni te deja terminar el caso y te dice, a mí me late, a mí me nace, mi opinión es que, y te puede decir una cosa que sí, le preguntas una hora después y te dice que no. Ese es el relativismo ético, tomar decisiones por el corazón, decisiones que no están pensadas y que te pueden llevar a que la realidad te caiga encima, y esa realidad puede ser una realidad de tristeza. Entonces, hoy los jóvenes necesitan aprender una ciencia que platicaremos en un siguiente episodio,
que significa poder tomar decisiones mediante una ciencia, no mediante un conjunto de ideas, ¿sí? Entonces, es importante conocer esto y voy introduciendo la ética. La ética, a diferencia del relativismo ético, es una ciencia de la razón. Uno no actúa por lo que le nace, por el sentimiento, porque me va a costar trabajo. Ese es el relativismo, ¿sí? El relativismo ético, decidimos por lo que nos nace, por el trabajo que nos va a costar. Sí es más trabajoso darme la vuelta totalmente, pararme en el semáforo y cruzarme como me debo de cruzar, pero eso es lo que debo de hacer, por el bien propio y por el bien de los demás. ¿Sí? Que tendría que hacer la siguiente vez, levantarme más temprano y salir más temprano. La otra forma es tomar decisiones por una ciencia. La ética es esa ciencia, rama de la filosofía, que me va a ayudar a tomar decisiones de manera razonada. Cuando uno razona las cosas, tiene que tener información primero, que vamos a darla, tiene que razonar, meter en la cabeza y después de llegar a una decisión objetiva donde en sí las cosas están bien o en sí las cosas están mal. Ejemplo, y con esto me quedo, matar objetivamente siempre está mal. Nos vemos en el siguiente capítulo donde explicaremos el contraste del relativismo ético, que es solo una ideología.